Bienvenida, bienvenido. Hoy nos sumergimos en una propuesta legislativa muy particular que está tomando forma en Costa Rica. Imaginemos a este país, conocido mundialmente por su naturaleza exuberante, su apuesta por la paz, buscando un lugar en un mercado global que mueve miles de millones. El del cannabis medicinal industrial. Pero ojo, lo interesante es el cómo planea hacerlo. Tenemos sobre la mesa digital un par de documentos clave. Una presentación visual, creo que se llama Costa Rica Verde, y lo más sustancial, un borrador muy detallado de un proyecto de ley, más de 70 artículos. Nuestra tarea hoy, desentrañar esta compleja propuesta, entender bien quién la impulsa y cuál es su apuesta estratégica exacta. Precisamente, vamos a analizar la lógica detrás de un enfoque que, la verdad, llama la atención de inmediato. Permitir producción y procesamiento, sí, pero únicamente para exportación. Nada para acá adentro. Exacto. Examinaremos las salvaguardas que proponen para evitar desvíos. Claro, y el impacto potencial que visualizan. Todo eso sí, basándonos estrictamente en la información de estos documentos. Es sin duda un intento de navegar aguas regulatorias y políticas bastante complejas, ¿no? Ok, entonces metámonos de lleno en este material. Para empezar, ¿por qué ahora? ¿Qué contexto impulsa esta propuesta en particular? Bueno, los documentos sitúan la oportunidad en cifras, bastante contundentes. Hablan de un mercado global de cannabis medicinal e industrial que, según sus estimaciones, supera los 60,000 millones de dólares anuales. ¿60,000 millones? Sí, una cifra enorme. Y claro, países de la región como Colombia, Uruguay y otros fuera como Canadá, pues ya están posicionados, ya tienen camino andado. Y Costa Rica, según argumenta la propuesta, tendría ventajas comparativas. El clima, la experiencia agrícola que ya tiene el país y esa marca país asociada a lo verde, a lo sostenible. Exacto. Pero hasta ahora, la falta de un marco legal específico la deja fuera de juego. Claro. La propuesta lo plantea como una oportunidad perdida, en términos de divisas, de inversión extranjera directa y, muy importantemente, de generación de empleo calificado, sobre todo en zonas rurales, que, podrían beneficiarse enormemente. Interesante cómo plantean la oportunidad perdida. Ahora, pongámosle rostro a esto. ¿Quién está detrás de esta iniciativa específica? Entender al proponente siempre ayuda a contextualizar, ¿no? Sí, claro. Los documentos identifican claramente al proponente. Larry Alexander Elizondo Villalobos. Al parecer también es conocido por las siglas LAEB o el seudónimo Akamoto. Akamoto. Curioso. Y su perfil, tal como lo describen, es una mezcla interesante, ¿verdad? Sí, bastante. Se le presenta como especialista en innovación, con experiencia en tecnología blockchain, y ojo con esto, porque será clave más adelante, consultor en proyectos de desarrollo rural y también investigador de políticas públicas. Una combinación poco usual, definitivamente. Innovación, blockchain, campo, políticas públicas. Y fíjate, esa combinación parece reflejarse directamente en el diseño de la propuesta. Lo central, lo medular, tanto en la presentación Costa Rica Verde como en el articulado del proyecto de ley, es autorizar y regular de forma muy estricta la siembra, cultivo, cosecha, producción, procesamiento y exportación de cannabis psicoactivo y cáñamo, para fines medicinales e industriales, claro. La palabra clave es esa, exportación. Exactamente. Ahí está el eje diferenciador. No se busca abrir el mercado local, ni legalizar el consumo interno. Se trata de crear una industria súper regulada con la mira puesta exclusivamente en los mercados internacionales. Repiten un mensaje casi como un mantra político, ¿no? Lo he visto varias veces en los documentos. Esto es una ley de exportación, no de legalización. Ajá. Una oportunidad económica para el país, no un debate ideológico sobre el consumo. Buscan separar las aguas. Tiene sentido estratégico, al menos para evitar empantanarse. De hecho, el proyecto de ley dedica una sección entera, la exposición de motivos, a justificar este enfoque tan específico. Argumenta que el debate sobre el consumo interno ha sido, históricamente muy polarizante en Costa Rica. Y que esa polarización ha estancado cualquier avance legislativo en la materia durante años. Entonces proponen una especie de rodeo a ese debate, como para no atascarse ahí. En cierto modo, sí.
Un bypass, como decías. Reconocen abiertamente lo que llaman una realidad económica y social, la existencia de cultivo clandestino en el país. Eso es un hecho. Claro, negar eso sería difícil. Exacto. Entonces, este proyecto busca ofrecer una solución, digamos, pragmática a ese dilema. ¿Cómo? Enfocándose únicamente en el potencial económico de la exportación, pero siempre bajo un control estatal que prometen será férreo. Para darle estructura a esa justificación, la propuesta se basa en 4 pilares fundamentales, ¿cierto? Los mencionan claramente. Así es, están bien delineados. El primero es el aprovechamiento económico. La idea es clara: insertar a Costa Rica en ese mercado global multimillonario. Atraer inversión extranjera directa. Generar empleo de calidad, especialmente, insisten mucho, en zonas rurales. Y obtener divisas, claro. Proponen incluso que una parte importante de los ingresos fiscales que se generen se destine a áreas clave: salud, educación, seguridad ciudadana. Bien. El segundo pilar suena más a manejar un problema existente. Una solución a un problema de seguridad. Correcto. Argumentan que al regular esta producción, pero solo para exportación, se podría sacar de la clandestinidad a productores que ya existen hoy. Formalizarlos, digamos. Algo así. Supervisar toda la cadena de valor para evitar desvíos al mercado negro interno o externo no regulado. Y teóricamente esto reduciría la carga sobre las fuerzas policiales que hoy dedican recursos a combatir ese cultivo ilegal. Entiendo. El tercer pilar mira hacia afuera. Cooperación internacional. Sí, buscan posicionar a Costa Rica no como un problema en la lucha antidrogas, sino como un socio confiable, un país que regula una industria para fines legítimos y muy controlados. Facilitar la colaboración internacional. Y quitarse la presión que podría generar una exportación ilegal no controlada, que podría existir si no se regula nada. Tiene lógica. ¿Y el cuarto? Este es quizá uno de los más pragmáticos y, bueno, potencialmente más debatibles. Priorización y reconocimiento de la experiencia. Este punto es crucial para entender cómo piensan implementar esto. Sugieren utilizar el conocimiento técnico, la experiencia práctica, de los cultivadores que actualmente operan en la informalidad. Ojo, no como una amnistía general, ¿eh? No es un cheque en blanco, para nada, sino a través de un proceso de formalización y capacitación muy controlado, del que seguro hablaremos más en detalle. La justificación que dan es acelerar la puesta en marcha de la industria. Claro, aprovechar un capital humano que ya existe. Exacto, y que ya tiene cierto conocimiento del cultivo, aunque quizás no de los estándares internacionales que se exigirían. En conjunto, estos 4 pilares intentan construir un argumento pragmático muy enfocado en beneficios económicos y de seguridad para tratar de sortear ese estancamiento político interno del que hablábamos. Muy bien. Creo que el marco general está claro. Ahora sí, adentrémonos en el proyecto de ley en sí. Más de 70 artículos. Es denso, ¿no? ¿Cómo proponen organizar y gobernar esta nueva industria? ¿Quién manda aquí? El diseño institucional es efectivamente clave. Proponen la creación de una Agencia Nacional de Cannabis para Exportación. El nombre propuesto es ANC. ANSE. Ok. Estaría adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al MAG, pero, y esto es importante, tendría personalidad jurídica y patrimonio propio. Eso le daría una autonomía de gestión bastante significativa. Entiendo. ¿Y cuál sería el rol específico de esta ANSE? Suena que sería el corazón de todo el sistema. Totalmente. La ANSE sería la autoridad encargada de aplicar la ley en su totalidad. Prácticamente todo pasaría por ella. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues emitir, renovar, suspender o incluso revocar las licencias de cultivo y procesamiento. Administrar el sistema de subastas que proponen para la venta del producto. Supervisar y fiscalizar cada eslabón de la cadena productiva, desde la semilla hasta el embarque. Mucha responsabilidad. Muchísima. Y hasta resolver disputas contractuales que puedan surgir entre los licenciatarios y los compradores internacionales. Sería el ente rector principal, sin duda. Aunque claro, trabajaría en coordinación con otros ministerios: Salud, Seguridad Pública, Comercio Exterior, COMEX, cada uno con competencias específicas bien delimitadas en la ley. Entendido. Pasemos a las licencias. ¿Cómo se accedería a operar en esta industria? Y sobre todo, ¿cómo se conecta esto con esa idea de integrar a los cultivadores que ya tienen experiencia, que es uno de los puntos más llamativos? Sí, es un punto central. El proyecto contempla al menos 2 tipos principales de licencias, una para el cultivo y otra para el procesamiento y exportación.
Pero el mecanismo más novedoso, el que genera más conversación, es el llamado Programa de Integración de Cultivadores con Experiencia. Aquí es donde entra en juego ese cuarto pilar del que hablábamos antes. ¿Cómo funcionaría este programa en la práctica, según lo que dice el texto? ¿Qué tendría que hacer alguien que hoy cultiva informalmente para entrar? La idea base es capitalizar ese conocimiento técnico acumulado, esa experiencia práctica. Pero insisto, no se plantea como un regalo ni una amnistía automática. El proceso que gestionaría la ANSE sería bastante riguroso según lo describen. A ver, Primero, habría que validar una experiencia mínima en el cultivo, quizás mencionan unos 5 años, a través de pruebas técnicas o prácticas. Segundo, superar exámenes de conocimiento sobre buenas prácticas agrícolas, normativas de calidad, etc. ok, validar y examinar. Tercero, y muy importante, pasar por una investigación exhaustiva de antecedentes penales. La idea es asegurarse de que no haya condenas por delitos graves de narcotráfico, más allá, claro, de la propia actividad de cultivo que se busca formalizar con esta ley. Entiendo, un filtro legal fuerte. Cuarto, firmar un compromiso explícito de operar dentro de la legalidad total, cumplir todas las normas, usar el sistema de trazabilidad que proponen, pagar los impuestos correspondientes. Y quinto, completar programas de capacitación obligatoria en estándares de calidad internacionales, regulaciones de exportación, manejo ambiental, etc. Suena a un proceso bastante exigente, la verdad. No es solo decir, yo sé cultivar. ¿Cuál es la justificación que dan para algo así, que podría ser visto como controversial por algunos sectores? La justificación que presenta el documento es netamente pragmática. Argumentan que permitiría acelerar la puesta en marcha de la industria. Claro, no empezar de cero. Exacto, aprovechando conocimiento y, en algunos casos, quizás hasta infraestructura básica que ya pueda existir. Además, argumentan que ofrece una salida legal y controlada a personas que hoy operan en la clandestinidad, integrándolas a la economía formal, con todo lo que eso implica. Impuestos, seguridad social, etc. Y para evitar que esta nueva industria, aunque formal, quede concentrada en pocas manos, como ha pasado en otros lugares. ¿Qué mecanismos proponen para asegurar cierta equidad o participación de pequeños productores? Ese es otro punto al que le dedican bastante atención. Hay varias medidas orientadas a eso, a la equidad y al apoyo a pequeños y medianos productores. Por ejemplo, hablan de tarifas de licencia diferenciadas, o sea que una cooperativa o un pequeño productor pague menos por su licencia que una gran corporación. Lógico. Proponen crear un fondo de transición específico. La idea es que este fondo pueda darles acceso a capital semilla, que suele ser la gran barrera de entrada, y también a asistencia técnica para cumplir con los altos estándares. Ajá, apoyo financiero y técnico. Fomentan explícitamente la organización en cooperativas rurales o sindicatos de productores. Y algo muy importante, se establece que la ley fijará un límite claro al número de licencias que puede poseer una misma persona, física o jurídica. Esto para prevenir la concentración excesiva del mercado. ¿Un tope de licencias? Sí, incluso el esquema de impuestos que proponen, como veremos, es progresivo, con tasas menores para los actores más pequeños. Buscan activamente, o al menos en el papel, promover una distribución más amplia de los beneficios. Interesante. Ahora, con un producto tan sensible como el cannabis, aunque sea para exportación, el control para que nada se desvíe al mercado interno debe ser una prioridad absoluta, me imagino. ¿Cómo piensan garantizar eso? ¿Qué dice el proyecto? Sin duda, uno de los pilares tecnológicos y de seguridad más fuertes de toda la propuesta. Lo dejan clarísimo. Cualquier desvío de producto hacia el mercado local sería considerado un delito grave, ¿Con qué consecuencias? con la revocación inmediata de la licencia de operación y, además, sanciones penales severas según el Código Penal. Pero más allá de la sanción a posteriori, la herramienta estrella para el control preventivo es la tecnología. Aquí es donde entra el famoso blockchain, ¿verdad? Lo mencionaste antes. Exactamente. Proponen implementar un sistema nacional de trazabilidad basado en tecnología blockchain. La idea es bastante ambiciosa, que cada planta, o al menos cada lote de producción, tenga una identificación digital única e irrepetible. ¿Desde la semilla? Prácticamente. Desde la siembra o el esqueje hasta el contenedor final de exportación. Cada paso clave, trasplante, cosecha, secado, procesamiento, empaque, transporte, quedaría registrado de forma inmutable en esta cadena de bloques distribuida.
¿Y quién tendría acceso a esa información? Este registro sería accesible en tiempo real primordialmente para la ANSE, la agencia reguladora, pero también, y esto es interesante, potencialmente para los compradores internacionales. Sería como una garantía digital de origen, manejo y calidad. La presentación Costa Rica Verde lo destaca como un elemento central para generar confianza en los mercados. Suena tecnológicamente avanzado, ¿sí? ¿Qué otros controles se mencionan, además del blockchain? Bueno, además de eso, habría un registro digital centralizado de todos los licenciatarios, con toda su información. Se contemplan inspecciones regulares y también sorpresivas en todas las instalaciones de cultivo y procesamiento, Físicas. físicas y documentales. Se detallan protocolos de seguridad física muy estrictos, vigilancia tecnológica 24/7, como cámaras, sensores perimetrales, control de accesos. Para el transporte, se exigirían vehículos especialmente certificados con rastreo GPS en tiempo real y posible custodia armada dependiendo del volumen o valor. Todo muy controlado. Y se mandata una cooperación y flujo de información constante y fluido entre la ANSE, el organismo de investigación judicial, el OIJ, que es la Policía Judicial de Costa Rica, y la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS, justamente para detectar y prevenir cualquier intento de desvío o actividad ilícita asociada. Toda esta seguridad, toda esta tecnología parece apuntar a construir una imagen de confiabilidad absoluta, ¿no? Y me imagino que la calidad del producto en sí también debe ser fundamental en esa estrategia. Absolutamente. El proyecto es muy enfático en el tema de la calidad. Obliga a los licenciatarios a cumplir con los más altos estándares internacionales. Mencionan específicamente las buenas prácticas de manufactura, las GMP, Good Manufacturing Practices, que son muy exigentes en la industria farmacéutica y alimentaria. Y además de las GMP. Además, deberán cumplir con cualquier requisito específico adicional que exija el país comprador. Esto implica, sí o sí, pruebas de laboratorio rigurosas y constantes para verificar la potencia de cannabinoides, la pureza del producto y, sobre todo, la ausencia de contaminantes como pesticidas, metales pesados, moho, bacterias. Control de calidad exhaustivo. Exhaustivo. Y el empaque y etiquetado también tendrían que adaptarse milimétricamente a las normativas de cada mercado de destino. No puede haber errores ahí. Veo que también le dan bastante peso al tema de la sostenibilidad y a la protección de los recursos genéticos propios de Costa Rica. Sí, eso va muy ligado a la marca País Verde que Costa Rica ya tiene y quiere potenciar. Se exige a los licenciatarios presentar y ejecutar un plan detallado de gestión ambiental. ¿Qué incluiría ese plan? Pues medidas para el uso sostenible del agua y la energía, un manejo adecuado de los residuos orgánicos e inorgánicos generados y acciones para proteger la biodiversidad en las zonas de cultivo. Se prioriza explícitamente la agricultura orgánica o al menos prácticas de bajo impacto ambiental. ¿Y lo de la genética? Ah, sí. Hay un capítulo interesante dedicado a proteger la genética local, las variedades criollas de cannabis que puedan existir en el país. Se busca evitar la biopiratería, ¿Cómo? prohibiendo el uso comercial no autorizado de estas variedades y exigiendo mecanismos claros de beneficio compartido con las comunidades de origen si se llegaran a utilizar para desarrollar nuevos productos comerciales. Ujú. Se crearía un registro nacional de variedades de cannabis y cáñamo, y además se exigiría transferencia tecnológica o el pago de regalías si empresas extranjeras utilizan gerpoplasma costarricense en sus desarrollos. Quieren proteger lo propio. Tiene sentido. ¿Y en cuanto a la investigación? ¿Se fomenta de alguna manera? Sí, se contempla que una parte de los fondos recaudados por licencias e impuestos se destinen específicamente a universidades públicas y al CONICYT, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, ¿Para qué tipo de investigación? para investigar las propiedades medicinales del cannabis, desarrollar nuevas variedades que se adapten mejor a las condiciones locales, o mejorar las técnicas de cultivo, secado, extracción, procesamiento, fomentar la I+D local en torno a esta industria. Hablando de productos, para que quede claro, ¿qué se podría exportar exactamente bajo esta ley si se aprueba? Solo la flor. No, no solo la flor. El proyecto detalla una lista bastante amplia. Incluye la flor seca y la biomasa, que es como la materia vegetal, para uso industrial o farmacéutico. También extractos crudos y purificados, resinas, aceites, tinturas. O sea, productos con valor agregado. Exacto. Productos cosméticos o dermatológicos que contengan cannabinoides. Y derivados ya farmacéuticos, pero siempre y cuando cuenten con el registro sanitario correspondiente en el país de destino. Eso es clave. ¿Y el cáñamo?
También se incluye explícitamente el cáñamo industrial, definido aquí como cannabis con menos de 0.3% de THC, para todos sus usos posibles, fibra, semillas, etc. Cualquier otro producto que no esté en esa lista necesitaría una aprobación específica de la ANSE y probablemente del Ministerio de Salud. Muy bien. Pasemos ahora al impacto económico y social que proyectan con todo esto. La presentación Costa Rica Verde daba unas cifras bastante optimistas, ¿no? Sí, las proyecciones son, bueno, bastante ambiciosas. Hablan de generar más de 15.000 empleos directos principalmente en zonas rurales, en los primeros 3 años de operación de la industria. ¿15,000 empleos? Eso proyectan. Estiman también que las exportaciones podrían superar los $300 millones anuales al cabo de unos 5 años, una vez que la industria esté más consolidada. ¿Y en impuestos? Calculan ingresos fiscales por unos $36 millones al año cuando la industria alcance esa madurez. Esto gracias a un esquema de impuestos específico que proponen en la ley. Mencionaste antes que ese esquema era progresivo. ¿Cómo funcionaría exactamente? ¿Quién paga qué? Correcto. Es progresivo. El proyecto propone un impuesto sobre los ingresos brutos que se obtengan de la exportación. No sobre las ganancias, sino sobre los ingresos brutos. Ok. ¿Y las tasas? La tasa sería escalonada. Un 3% para los pequeños productores individuales o las cooperativas. Un 8% para las empresas consideradas medianas. Y un 12% para las grandes corporaciones. La idea clara es favorecer a los actores más pequeños y promover esa equidad de la que hablábamos. ¿Y qué se haría con todo ese dinero recaudado? Los 36 millones anuales proyectados, más lo de las licencias, posibles multas, ¿a dónde iría a parar? Aquí es donde conectan directamente con los beneficios sociales que prometen. Tanto la ley como la presentación Costa Rica Verde indican que estos ingresos irían a un fondo especial, no al presupuesto general del gobierno directamente. Un fondo dedicado. ¿Y con qué fines? El proyecto de ley detalla los destinos prioritarios. Una parte significativa iría a programas de salud pública, específicamente enfocados en prevención y tratamiento de adicciones, no necesariamente de cannabis, sino en general, y también en salud mental. Ok, salud. ¿Qué más? Otra parte importante financiaría la investigación científica en las universidades públicas, como mencionamos antes, y una porción considerable se destinaría a proyectos de desarrollo rural, en las propias comunidades donde se realice la actividad productiva. ¿Cómo qué tipo de proyectos? Infraestructura local, caminos, acueductos, programas de capacitación para la gente de la zona, apoyo a otros emprendimientos productivos locales. La presentación Costa Rica Verde mencionaba específicamente un Fondo Nacional de Desarrollo Rural que recibiría el 30% de toda la recaudación. Quieren que el beneficio se vea en las comunidades. Es interesante cómo vinculan la industria directamente con esta inversión social. ¿Hay otras consideraciones sociales importantes en el proyecto más allá del dinero? Sí, las hay. Hay cláusulas muy explícitas sobre derechos laborales. Exigen el cumplimiento estricto de toda la legislación laboral costarricense. Salarios mínimos, pago de seguridad social, respeto a los límites de jornada y una prohibición absoluta y expresa de trabajo infantil o forzado. Lo básico, pero importante recalcarlo. Sin duda. Y también hay un artículo interesante que promueve la inclusión. Busca asegurar la participación equitativa de mujeres, de jóvenes rurales y de comunidades indígenas en esta nueva industria. ¿Cómo? ¿Solo como empleados? No solo. Sugiere incluso la posibilidad de establecer cuotas o acciones afirmativas en el acceso a las licencias o al financiamiento del fondo de transición para asegurar que estos grupos no queden excluidos de las oportunidades empresariales también. Bien, ahora volvamos a una de las partes que más llama la atención, que es la estrategia comercial. Mencionaste antes, casi de pasada, que no quieren salir a vender activamente. ¿Cómo es eso? Suena contraintuitivo. Es quizás el elemento más distintivo y, yo diría, estratégico de toda la propuesta. Hay un artículo, creo que es el 27, que establece lo que llaman un principio de posicionamiento estratégico. Y dice textualmente algo como: Costa Rica no buscará activamente clientes ni ofrecerá su producción en los mercados internacionales. ¿En serio? ¿Así de explícito? Sí. Y continúa. En su lugar, creará las condiciones óptimas de calidad, seguridad y confiabilidad para que la demanda internacional de productos de cannabis medicinal e industrial de alto valor agregado llegue al país. Es una apuesta total por la atracción basada en la reputación. Una estrategia de, si lo construyes muy bien, vendrán. Casi una filosofía zen de mercado.
cómo planean construir esa reputación tan sólida como para que funcione? A través de una estrategia de marca país muy específica para este sector. Esta estrategia estaría a cargo de Comex, que es la promotora de comercio exterior de Costa Rica, que ya tiene experiencia en esto con otros productos. ¿Y en qué se basaría esa marca país para el cannabis? En 3 pilares fundamentales, según el proyecto. Primero, calidad superior, demostrable y certificada, cumpliendo los estándares más exigentes del mundo. Segundo, sostenibilidad y responsabilidad social, aprovechando la imagen verde que ya tiene Costa Rica y comunicando activamente los componentes sociales del proyecto, fondos, inclusión, etc. Y el tercero debe ser la seguridad. Exacto. Tercero, seguridad y confiabilidad, garantizada por los estrictos controles que ya detallamos, la trazabilidad punta a punta con blockchain y el cumplimiento normativo internacional. Quieren ser el origen más confiable del mundo. Entiendo la lógica. Ahora, si no salen a buscar clientes activamente, ¿cómo seleccionan a los compradores? ¿Cualquiera puede llegar y tocar la puerta? No, para nada. Implementarían un modelo de selección rigurosa de compradores. Sería al revés. Las empresas internacionales interesadas tendrían que solicitar formalmente ser incluidas en un registro de compradores internacionales aprobados. Un registro. ¿Gestionado por quién? Gestionado por Comex. Y para ser admitidas en ese registro, tendrían que pasar por un proceso de debida diligencia, de investigación bastante exhaustivo. ¿Qué les pedirían? Tendrían que demostrar su legalidad en sus países de origen, su solvencia financiera, su historial de cumplimiento normativo y, sobre todo, altos estándares éticos y de responsabilidad corporativa. El proyecto es muy claro al decir que ser admitido en este registro es un privilegio, no un derecho adquirido. O sea que Comex podría decir, usted no entra. Exactamente. Y el texto añade que Comex podría rechazar solicitudes incluso sin necesidad de justificar detalladamente la decisión. Quieren tener control total sobre quién compra el producto costarricense. Y consecuentemente con esta filosofía prohíben la búsqueda activa de clientes, las típicas misiones comerciales. Sí, se prohíbe explícitamente participar en ferias comerciales internacionales genéricas o realizar misiones de venta para cazar clientes. Solo se permitirían participaciones muy puntuales y estratégicas previamente aprobadas por Comex y ANSE y enfocadas exclusivamente en promover la marca país o en atraer a inversores o compradores de muy alto perfil que ya estén prácticamente identificados y evaluados. Refuerza esa filosofía de no vendemos, nos eligen por nuestra calidad y confiabilidad. Con un productor licenciado en Costa Rica. Proponen 2 modelos comerciales que funcionarían de forma complementaria. El modelo preferente, el principal, sería la subasta pública. ¡Una subasta! Sí, administrada por la ANSE. La idea es que los lotes de producción disponibles, flor, extractos, etc., se asignarían al mejor postor entre todos los compradores que estén registrados y habilitados para comprar ese tipo de producto. Transparente, al menos en teoría. ¿Y el otro modelo? El otro modelo son los contratos de compra a futuro. Estos están pensados más para fomentar la inversión a largo plazo y dar cierta estabilidad y previsibilidad a los productores nacionales. ¿Cómo funcionarían? Básicamente, un comprador internacional aprobado podría firmar un contrato directo con un productor licenciado en Costa Rica. En ese contrato, el comprador podría comprometerse a financiar parte de la operación del productor, infraestructura, insumos, a cambio de asegurar la compra de sus futuras cosechas a un precio y condiciones ya pactadas. Ah, eso permitiría inversión extranjera directa en el campo. Exactamente. Sería una vía para canalizar inversión extranjera directamente a los proyectos de los cultivadores nacionales, asegurándoles capital y mercado. Pero eso sí, todos estos contratos tendrían que ser registrados y aprobados previamente por la ANSE para asegurar la transparencia y evitar cualquier riesgo de lavado de activos o condiciones abusivas. Todo este andamiaje suena, como decíamos, muy complejo y necesita un blindaje legal fuerte, ¿no? Tanto a nivel nacional como, sobre todo, a nivel internacional con un tema tan sensible. ¿Cómo abordan eso? Son muy conscientes de la sensibilidad internacional del tema del cannabis, incluso medicinal. El proyecto dedica artículos específicos a esto. Declara que se ampara en el principio de autodeterminación de los pueblos y en una interpretación soberana de los tratados internacionales sobre drogas, como la famosa Convención Única de 1961. ¿Y cuál es esa interpretación soberana? Argumentan que una regulación estrictamente controlada, limitada exclusivamente a la exportación con fines medicinales e industriales comprobados y con mecanismos de fiscalización robustos como los que proponen,
no contraviene los objetivos de esos tratados. Al contrario, dicen que al sacar la actividad de la clandestinidad y controlarla férreamente, en realidad se fortalece la lucha contra el narcotráfico y el desvío. Es un argumento audaz. ¿Y qué pasos prácticos proponen para asegurar esa compatibilidad o aceptación internacional? Instruyen explícitamente al Poder Ejecutivo a iniciar un proceso formal de negociación y notificación con todos los organismos internacionales clave: la ONU, la OEA, socios comerciales importantes y, fundamentalmente, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE. Este es un punto crítico. ¿Por qué es tan crítico el visto bueno de la JIFE? ¿Qué poder tiene? Porque la JIFE es el órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados de fiscalización de drogas. Y el proyecto incluye una condición suspensiva clave: un candado de seguridad diplomático. ¿Cuál es? Que las exportaciones de cannabis psicoactivo, el que tiene más de 1% de THC según definen, no podrán iniciar hasta que Costa Rica obtenga una no objeción formal por escrito por parte de la JIFE. Y además, hasta que haya asegurado la anuencia de los principales países que serían destino de esas exportaciones. O sea, no exportan nada hasta tener luz verde internacional explícita. Exactamente. Es un blindaje diplomático fundamental para evitar conflictos o sanciones internacionales. Básicamente, condicionan el inicio de la parte más sensible del negocio a esa aprobación externa. Entendido. Y a nivel interno, ¿cómo se blindan legalmente? ¿Hay algún control constitucional? Sí. Requieren un dictamen obligatorio de constitucionalidad por parte de la Procuraduría General de la República, que es como el abogado del Estado, antes de que la ley entre en plena vigencia y se puedan iniciar las exportaciones. Quieren asegurarse de que todo el esquema sea compatible con la Constitución Política de Costa Rica. Y el tema de priorizar a los cultivadores con experiencia, ¿cómo lo justifican constitucionalmente? Argumentan que se hace por razones de utilidad pública e interés social. La idea es que aprovechar ese conocimiento existente de forma rápida y eficiente para poner en marcha la industria es beneficioso para el país en términos económicos y de seguridad, y que eso justifica constitucionalmente ese trato diferenciado pero controlado. ¿Y si hay peleas entre empresas? ¿Conflictos contractuales? Establecen mecanismos de arbitraje y mediación que estarían bajo la supervisión de la ANSE, para intentar resolver disputas contractuales de forma más ágil y especializada que ir a los tribunales comunes. Finalmente, para que todo esto funcione y sobre todo genere confianza pública en Costa Rica, ¿cómo planean comunicar la iniciativa y asegurar la transparencia en la operación de la ANSE y de toda la industria? El proyecto contempla una campaña de comunicación pública una vez que la ley sea aprobada. El enfoque de esa campaña sería muy claro y delimitado. ¿En qué se centraría? Primero, en explicar hasta el cansancio que es exclusivamente para exportación, que no implica legalización del consumo interno. Segundo, en destacar los estrictos controles, especialmente la tecnología blockchain como garantía contra el desvío. Y tercero, en comunicar los beneficios sociales esperados, los fondos para salud, educación, desarrollo rural. Quieren venderlo como una oportunidad de desarrollo controlado. ¿Y para la transparencia de la gestión, habrá supervisión externa? Sí, proponen crear un consejo de supervisión externo para la ANSE. Estaría integrado por representantes de universidades públicas, de organizaciones de la sociedad civil relevantes y de la Contraloría General de la República, el órgano fiscalizador superior. ¿Cuál sería la función de ese consejo? Realizar auditorías independientes sobre el funcionamiento de la ANSE y de todo el sistema y asegurar la rendición de cuentas. Además, la ley obliga a la ANSE a presentar informes anuales detallados a la Asamblea Legislativa y a someterse a evaluaciones externas independientes cada cierto periodo, quizás cada 3 años. Buscan generar mecanismos de control y contrapeso. Ha sido un recorrido de verdad exhaustivo por una propuesta muy, muy detallada, muy pensada. Si tuviéramos que destilar la esencia, los puntos realmente diferenciadores que hacen única esta propuesta costarricense, ¿cuáles serían? Yo destacaría 4 elementos clave, si tuviera que resumir. Primero, ese enfoque radicalmente orientado solo a la exportación. Es una estrategia clara para, como dijimos, eludir al debate interno sobre el consumo local, al menos por ahora. ¿Segundo? Segundo, la fuertísima apuesta por la alta tecnología, específicamente el blockchain, no como un adorno,
sino como la columna vertebral de todo el sistema de control y trazabilidad. Eso es bastante novedoso a esta escala. Tercero, la estrategia de mercado. Sí, tercero, esa estrategia de mercado tan particular, casi única, de no vendemos, nos eligen, basada en construir una marca premium de calidad, sostenibilidad y confianza, en lugar de competir por precio o volumen. Y cuarto, ese intento de integrar a los que ya saben. Exacto. Cuarto, el intento pragmático, aunque seguro será complejo de implementar y quizás polémico, de integrar la experiencia existente de los cultivadores informales, pero a través de un programa formal de certificación y capacitación muy riguroso, no una simple amnistía. Y todo esto, claro, sumado a un énfasis constante en el cumplimiento de estándares internacionales altísimos, en la sostenibilidad y en obtener esa validación de organismos clave como la JIFE antes de arrancar con lo más delicado. Es un diseño muy ambicioso que busca claramente diferenciarse de otros modelos. Sin duda alguna. Es un ejercicio de ingeniería legal, económica y de mercado muy sofisticado. Se nota que han intentado aprender de las lecciones, buenas y malas, de otros países que ya han regulado y adaptar un modelo que creen que encaja mejor con la realidad, las capacidades y la marca país de Costa Rica. Entonces, ¿qué significa todo esto en perspectiva? Poniéndolo en contexto. Parece ser un intento muy calculado de Costa Rica por entrar a un mercado global que es, sin duda, muy lucrativo, pero haciéndolo de una manera extremadamente controlada, casi quirúrgica. Sí, una forma de buscar los beneficios económicos tratando de minimizar o al menos de posponer indefinidamente el conflicto político interno que genera el tema del consumo. Y apostando muy fuerte por sus credenciales de país verde, sostenible, y ahora también quieren añadirle tecnológicamente avanzado y confiable. Una propuesta, como decíamos al inicio, ambiciosa, llena de detalles técnicos, de palancas estratégicas, busca transformar un problema que reconocen que existe, el cultivo clandestino, la exclusión de un mercado global en auge, en una oportunidad económica de alto valor agregado, muy regulada, y con la mira puesta exclusivamente en el exterior. Claro que sí. Ahora, queda clarísimo que el éxito de una iniciativa así dependería enormemente de la ejecución. Una cosa es el papel, el diseño tan detallado, y otra la implementación en el mundo real que sería muy, muy compleja. ¿De qué dependería principalmente? De muchísimos factores. De obtener esa validación internacional de la JIFE, que no está garantizada. De la capacidad real de la futura ANSE para gestionar, supervisar y fiscalizar eficientemente una industria tan compleja y sensible. Y sobre todo, de que esos sofisticados controles tecnológicos y físicos funcionen en la práctica tan bien y sin fisuras como se describen en el proyecto. Hay muchos sís condicionales. Nos deja una reflexión final flotando. Si Costa Rica, contra todos los desafíos, lograra posicionar con éxito esta industria del cannabis de exportación, basándose en esta calidad, esta trazabilidad y esta confianza premium tan rigurosas como las que propone este proyecto, ¿podría este modelo sentar un precedente? ¿Un precedente para qué? Para otros productos. ¿Podría este modelo de control estricto, de uso intensivo de tecnología como blockchain y de construcción deliberada de una marca país basada en garantías auditables, podría aplicarse en el futuro a otros productos agrícolas o de alto valor de Costa Rica? Interesante pregunta. Buscando nichos de mercado internacionales que estén dispuestos a pagar un extra por esas garantías de origen, de sostenibilidad, de manejo, yendo más allá del cannabis. Quizás sea algo sobre lo que pensar a futuro, ¿no? Sin duda, algo sobre lo que pensar. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis profundo y detallado de esta propuesta costarricense. Ha sido fascinante desglosarla. Hasta la próxima exploración.